Bienvenidos y gracias por su fiel compañía a este podcast de turismo. A ver, nos encontramos con el señor Nilo Cruz Cuentas. Él ha sido funcionario de la Municipalidad Provincial de Arequipa y un importante cargo referido a la cultura. Señor Nilo, la alcaldesa dio un paso atrás respecto a la prohibición de la permanencia o circulación en el parque, uno de los parques emblemáticos de Arequipa. Pero esa no es la solución, es tal vez parte de la solución. ¿Qué nos podría decir al respecto? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Hay que ver varias cosas, ¿no? Primero, el derecho que tiene la gente a la libre circulación y al uso y disfrute de los espacios públicos. El concepto de espacio público es algo que está en debate, quizás no tanto para la población, pero para los gestores públicos sí, los que ejercemos o hemos ejercido la gestión pública en algún momento, tenemos la claridad de que hay nuevos paradigmas en el uso del espacio público. Un paradigma antiguo es el que pretende colocar a los parques, a las plazas, a los monumentos como piezas de museo estáticos para un disfrute visual básicamente, o sea, para mirar, no para usar. Y este es una forma de ver el espacio urbano antiguo, es un paradigma ya pasado, obsoleto. Sin embargo, hay otro paradigma que trabajamos los gestores públicos, que es el uso del espacio público para la gente, o sea, la recuperación de los espacios públicos para la gente. Y eso se da en ciudades del mundo muy conocidas como Barcelona, como Ámsterdam, como inclusive Londres y París, que van poco a poco recuperando los espacios públicos para la gente, peatonalizando. La peatonalización no es simplemente un cambio de estrategia de circulación, no es un capricho, es un modelo de desarrollo urbano, es recuperar los espacios para la gente. Y en Arequipa hemos tenido éxito con la peatonalización de la calle Mercaderes y el centro histórico. Al principio siempre había gente que se resistía, se oponía, pero después se dieron cuenta que era positivo. Y en el mundo está sucediendo lo mismo porque la primera prioridad del Estado tiene que ser la persona. Y los espacios públicos como tal, ¿de qué sirven si no son para el disfrute del espacio de la gente, tanto de las plazas como de los parques? Inclusive en Arequipa tenemos la pésima costumbre de enrejar los parques y de cerrarlos inclusive para el disfrute de la gente. Hay personas que yo he escuchado, por ejemplo en el chat grupal de mi urbanización, que reclaman, ¿no?, por el uso de los parques con las mascotitas y todo eso, diciendo, no, los parques no son para que se ensucien. Miren, cualquier espacio que se use va a correr el riesgo y eventualmente se va a ensuciar, eso es natural. También tiene que ver con la educación, ¿no?, la educación de las personas, para que limpien los lugares que usen. Por ejemplo, yo soy partidario de que los parques se usen por las personas, pero también por las mascotitas, y el dueño de la mascota es el responsable de limpiar lo que ensucia a su mascota. Ahora es común ver a las personas salir con su bolsita de plástico y estar jugando con la mascotita, y cuando ven que la mascotita quiere hacer sus necesidades, recogen con una bolsita de plástico con la mano y se llevan sus desechos a la basura como corresponde, y eso se da en todos los lugares del mundo. Claro, entonces... eso por un lado, ¿no?, el uso del espacio público. Claro, pero no solamente entonces está circunscrito a lo que es parques y jardines, sino tiene que ver mucho más: cultura, deportes, turismo, seguridad ciudadana, ornamentación, otros aspectos más, ¿no? Exacto. Esto estamos hablando ya de paradigmas de desarrollo urbano. O sea, qué es lo que tanto los diseñadores de los centros urbanos, del mobiliario urbano, etcétera, los arquitectos, los urbanistas, pero también de las autoridades,
qué concepto de ciudad tienes. Y acá se ve claramente dos conceptos de ciudad, el antes y el después de la semana pasada. Antes de la semana pasada teníamos un concepto de una autoridad que cerraba los espacios públicos, los envallaba. Es el típico concepto anticuado de que los parques y las plazas tienen que estar cerradas al uso del público, envalladas y solo para el disfrute de los turistas, ¿no? O sea, los peruanos, los arequipeños, los ciudadanos de la ciudad no tienen derecho a usar sus parques. ¿Por qué? Porque vienen los turistas y lo tienen que ver limpiecito, despejado, como diría en el meme de TikTok una señorita, sin ese punto fucsia que malogra su ojo, ¿no? Entonces nosotros somos los puntos fucsia. Y la otra el otro concepto de desarrollo urbano, que felizmente ha empezado con buen pie, ojalá que siga así. La nueva alcaldesa lo que ha dispuesto es puertas abiertas. Lo primero que ha hecho la alcaldesa es derribar una puerta, una mampara de vidrio que separaba a la prensa y a la población del despacho, ni siquiera del despacho de la alcaldía. Tú que has estado en la alcaldía, siempre ha habido una mampara que cierra en la oficina de la alcaldía, lo cual está bien. Pero después puso el alcalde Rivera otra mampara que separaba la gerencia de la alcaldía y otra mampara más adelante que separaba la gerencia y la alcaldía de toda la población. O sea, 2 mamparas más una, 3 mamparas que separan a la alcaldía. Eso no es una gestión de puertas abiertas, al contrario. Entonces la alcaldesa lo que ha hecho es retirar esa mampara y es un buen símbolo, es una buena señal y ella misma lo ha dicho. Mi gestión va a ser de puertas abiertas a la población. Pero también tiene que ver con el espacio público. Y lo primero que ha hecho el día de ayer ha retirado las vallas de la Plaza España y ha vuelto a decir, los espacios públicos son para el uso y disfrute de la gente. Y respecto a la cultura ha dicho, Arequipa es danza y cultura. Entonces son 2 conceptos que hay que discutir. El uso de los espacios públicos que tiene que ver con los paradigmas de gestión pública y desarrollo urbano, modernos y antiguos. O sea, nosotros queremos un desarrollo de Arequipa moderno. No sé si has leído mi columna en Revelación, se llama Megápolis, o digo, Cosmópolis AQP. ¿Y qué significa Cosmópolis? Que aspiramos a que Arequipa sea una ciudad cosmopolita, abierta al mundo. ¿Cómo podemos entender, por ejemplo, a Nueva York si no entendemos la interculturalidad, la suma de culturas, la mezcla de culturas que hay en Nueva York? En Nueva York tienes gente de Medio Oriente, de Asia, de Latinoamérica, de Europa, de Oceanía, de todo el mundo, y conviven en armonía porque hay ese concepto de ciudad cosmopolita. Nosotros no podemos ser cosmopolitas si no nos soportamos entre nosotros mismos, si estamos reclamando de que se dancen solo danzas arequipeñas y no de Puno. Claro, no queremos que se dancen danzas del altiplano o de Puno, pero sí aceptamos que se dancen cosas de España, por ejemplo, como las tunas, ¿no? O sea, las tunas para nosotros en Arequipa, para cierto sector de Arequipa, no son foráneas, son propias de Arequipa, ¿no? Con que se dancen, por ejemplo, danzas urbanas, no, está bien, eso es parte de la juventud. Que se dance bachata, lo cual anoche mostré en el programa, se estaba bailando bachata, lo cual es para mí perfecto, es parte de la multiculturalidad y la interculturalidad, no es digno de ser criticado. Es una danza costeña de Centroamérica, de República Dominicana, ¿no? O sea, no se hacen ningún problema con que bailen bachatas, que bailen música urbana, que bailen K-pop, que es coreano. Pero sí se hacen problemas porque vienen y danzan todas o bailan sayas. Ahí hay un racismo escondido, hay una xenofobia, pero un racismo profundo. Claro, ellos nunca van a decir yo soy racista. Es más, ellos dicen yo no soy racista, pero, ¿no es cierto? Entonces, el concepto de cultura tiene que ver con el concepto de interculturalidad. Y el Perú tiene legislación que promueve la interculturalidad. Y también que sanciona los brotes de racismo, de segregacionismo. ¿Sí? Exacto. Hay la política peruana, felizmente tenemos buena legislación al respecto, insuficiente a mi criterio, pero hemos avanzado bastante. Antes no teníamos, por ejemplo, la ley o la Política Nacional de Cultura. Recién salió en el 2020, se empezó a aplicar en el 2021. O sea, 4 años recién, tenemos 5 años de Política Nacional de Cultura. Antes tampoco teníamos el enfoque de interculturalidad, que ya es ley también. Entonces, tenemos buenas leyes. El problema es quién las aplica y qué autoridades hacen eco o no.
Hay gente como el alcalde Rivera que ha ignorado completamente tanto la política nacional de cultura como el enfoque de interculturalidad, no le interesa, pero hay otra gente que sí es receptiva a eso, y yo espero que la alcaldesa Osco siga por ese camino de puertas abiertas y de considerar a Arequipa como un foco cultural. Entonces, si queremos ser una Arequipa cosmopolita, desarrollada, moderna, y no somos capaces de soportar danzas de otras regiones, estamos mal, pues. O sea, ¿qué queremos? Que Arequipa solo baile carnaval arequipeño, huititi, qué sé yo, el montonero y punto. O sea, o queremos... Mira, te voy a poner un ejemplo de cómo funciona la gestión pública respecto a la interculturalidad para provecho de la población, del desarrollo. Si tú vas a Arica en carnavales, el carnaval de Arica se ha convertido en un atractivo turístico muy importante, ¿ya? Y que le da dinamismo económico y desarrollo a la región. Es más, los propios ariqueños lo defienden, se sienten orgullosos inclusive. ¿Y qué se baila en el carnaval de Arica? Se bailan danzas de todo Latinoamérica, se bailan danzas de Bolivia, del Perú, hay delegaciones del Perú que han ido a participar en el carnaval de Arica. También se bailan danzas chilenas, que son pocas, pero las hay. Entonces, ¿qué ha hecho Arica? Sus autoridades han abierto el abanico de posibilidades culturales. Si hay gente que quiere bailar K-pop, que bailen. Mis hijas, bueno, una de mis hijas es amante del K-pop, ¿no? Tiene sus ídolos, etc. ¿Yo qué le puedo decir? Yo trato de inculcarle, por supuesto, paralelamente, el gusto por la cultura peruana también. Ella, es más, no solo es fan de K-pop, sino también es fan de Milo J. ¿Y quién es Milo J? Mucha gente no lo conoce. Es un joven de 19 años argentino que toca música latinoamericana y lo hace con un ritmo contemporáneo. Mezcla el hip hop con la música latinoamericana. Milo J ha llenado el estadio, no sé si de la San Marcos o el Monumental en el Perú, en Lima, y la gente cantaba las canciones de Milo J. Estamos hablando de la generación Z. Es un joven de 19 años que ha recuperado sus raíces argentinas. Canta chacareras, canta zambas, canta milongas, pero con su toque, digamos, personal, moderno, dándole ese toque contemporáneo. Milo J acaba de hacer un Tiny Desk en Estados Unidos, en la radio pública norteamericana, que es famosa el Tiny Desk, y no solo ha llevado la música argentina, sino ha llevado parte de su cultura, porque el Tiny Desk, que es una oficina, así como mi biblioteca, él ha llevado un libro de Borges, una foto de Mercedes Sosa, algo referente a las Madres de Mayo, etc. Entonces ha llevado la cultura y ha invitado a su Tiny Desk a al grupo de carnaval de Uruguay, con sus trajes, con sus disfraces carnavalescos, etc., ¿no? Que es la murga uruguaya, y lo ha hecho parte. ¿Acaso él está pensando de que no, ellos son uruguayos y yo no lo voy a llevar? O sea, Milo J también ha cantado con artistas peruanos, está incluso proyectando o ha dicho que le interesa colaboración con artistas peruanos. Ese es el espíritu de integración. Yo no puedo decir, la murga no es argentina, es uruguaya, no lo voy a llevar. O esta canción es boliviana, no lo voy a tocar. No es así, lo integran de acuerdo a sus gustos. Y eso me parece un buen ejemplo. Y claro, eso es lo que deberíamos promover con los jóvenes. Entonces, señor Nilo, un sector de la población arequipeña considera la música o las danzas fuera de la región de Arequipa como una amenaza. Pero, según lo que usted manifiesta, esa amenaza debería convertirse más bien en un desafío, ¿verdad? Para poder promover, en todo caso, el más de centenar de danzas que tiene Arequipa y que solamente se ven 2 días al año, ¿no es cierto? Sí. En el pasacalle regional de danzas típicas, que es en enero, febrero. Y en carnaval, ¿no? Así es. Mira, cuando yo estuve en la municipalidad en el año 2019, organizamos 13 mesas de diálogo con diversos sectores,
con artistas de pintura, con escultores, con actores de teatro, con danzarines, con músicos, músicos de rock, músicos folclóricos, etc. 13 mesas de conversación. Es un proceso que se vio trunco por la pandemia, ¿no? Porque el 2020 vino la pandemia y no pudimos terminar todo ese trabajo. Prácticamente 2 años perdimos por la pandemia y nos tuvimos que acomodar, ¿no? Ya la virtualidad, etc. Pero una de las cosas que yo conversé con la gente que hacía danzas folclóricas de Arequipa, que ahora tiene la Federación Folclórica Departamental, en la conversación yo les propuse lo siguiente: miren, acá en Arequipa siempre se quejan porque en el corso hay sayas, hay caporales, qué sé yo, ¿no? Pero luego vemos que de Arequipa solo se va el carnaval de Arequipa. Entonces en un corso veías pues 20 carnavales de Arequipa, porque todo el mundo bailaba el carnaval de Arequipa. Y también veías pues, no sé, 20 sayas, ¿no? Entonces, la idea no es prohibir, sino promover. Y yo les planteé a los chicos de la Federación Folclórica, les dije, ¿por qué no hacemos lo siguiente? ¿Qué bailan ustedes? Por ejemplo, ellos bailan saya, y los otros bailan, qué sé yo, el montonero, y los otros bailan morenada, no sé. Cada quien tiene su línea porque les gusta. Pues, o sea, si yo voy a bailar, ¿sabes? Porque me gusta saltar, no lo sé, ¿no? O sea, cada quien tiene sus motivos. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Ustedes bailan tal cosa, pero una vez al año incorporen una danza nueva arequipeña. Nueva, no estoy hablando de que bailen otra vez el carnaval, otra vez el mondonero, otra vez huititi. Una danza nueva, como por ejemplo los llameritos de Orcopampa. Hay gente que conoce los llameritos de Orcopampa, la mayoría no. Así es. Sin embargo, los llameritos de Orcopampa ganaron un concurso regional de danza. Entonces se puede estilizar sin perder la esencia, ¿no es cierto? Pero mira, la incorporación de una danza nueva tiene 2 líneas de trabajo, digamos. Una línea conservacionista que hay que hacerlo. O sea, en la cultura siempre tienes que tener la parte conservacionista, porque por eso conservas el legado del pasado cultural, pero también una línea de vanguardia de desarrollo de nueva cultura. Y lo mismo pasa en la danza. El trabajo del dancista o del promotor de danza tiene que ser, primero, conservacionista. Si yo voy a agarrar una danza de Orcopampa, por ejemplo, en el caso de los llameritos de Orcopampa, tengo que investigar. Tengo que viajar, tengo que tomar fotos, tengo que tomar testimonios, tengo que grabar videos, tengo que grabar la música. ¿Por qué? Porque cuando voy a interpretarlo con mi grupo tengo que tener una pista de sonido buena, ¿no? Normalmente, si tú te has dado cuenta, Turcos y Cacharpaya, por ejemplo, se baila hasta ahora con una sola pista que la grabaron en los años 80, por ahí, ¿ya? Que todo el mundo la conoce. Y no es la original. Metieron en un estudio unos músicos, por supuesto, muy buenos, hicieron su versión de Turcos. ¿Y por qué? ¿Por qué digo que no es el original? Porque tiene Ken, etcétera, pero también tiene teclados, tiene cosas electrónicas, tiene bajo eléctrico, electrónico, etcétera. Y el original no es así, pues, de ninguna manera. Pero es una adaptación que ha servido que la danza superviva hasta ahora. Entonces, el trabajo conservacionista tiene que tener investigación, tiene que tener el recorrido territorial. O sea, yo no puedo pretender bailar huititi si nunca he viajado pues al Colca, si nunca he viajado a Chivay, si no he visto el huititi en su zona de origen, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que tratar de traerlo a la ciudad, si lo voy a traer con mi elenco de danzas, lo más fielmente posible respecto al original, ¿no? Porque después se va degradando y vas viendo versiones ya cada vez más lavadas del original. Ahora, la pregunta es, si, digamos, en el periodo en el que usted estaba a cargo de esta oficina, ¿a usted le consta o sabe si otros organismos tienen ese acervo documentario, esa matriz de lo que me refiere, archivos documentales, gráficos, escritos, referenciales? Bueno, yo quise hacer el archivo musicológico de Arequipa, o sea, grabar todas las canciones, porque ya hay un estudio que se hizo en Puno, hace muchos años, en la década del 60, un profesor, y yo por ahí debo tenerlo en mis archivos, donde él investigó todo Puno y descubrió o registró 650 danzas, más o menos, en Puno. Tú sabes que Puno es la capital del folclore. 600 y tantas danzas registradas con nombre propio y lugar donde se practica, inclusive la fecha. O sea, hizo un catálogo. Yo quise hacer más o menos lo mismo en Arequipa, pero luego me di cuenta y descubrí de que la Pontificia Universidad Católica de Lima estaba haciendo
su catálogo a nivel nacional. Y lo estaba haciendo pues con todas las de la ley, con investigadores, con recursos, con tecnología, etcétera, ¿no? Porque no es cuestión de que tú vayas con tu grabadorita y grabes, ¿no? Claro, se ha hecho, ¿no? Pero no, para hacer un registro con el rigor científico, etcétera, tienes que tener equipos de buena calidad. Por ejemplo, equipos de audio que capten todo y con muy buena calidad, etcétera, ¿no? Tienes que hacer fichas. Y un equipo humano también. Y un equipo de personas que sepan, ¿no? Claro, especialistas, ¿no? Un musicólogo, un folclorólogo, un antropólogo que tenga conocimiento musical, etcétera. O sea, no es fácil y no es barato. O sea, estamos hablando de un estudio que puede tranquilamente demorarte 1, 2 o 3 años y pagar a un profesional el sueldo mensual de esos 2 o 3 años y de repente con un asistente, qué sé yo. Las universidades podrían hacerlo. Acá en Arequipa no se cuenta, digamos, con ese... Hay avances, ¿no? Soledad Salvatierra, que es una escritora arequipeña y también es musicóloga, ha hecho avances sobre la música tradicional arequipeña, pero básicamente la música urbana. No hay estudios profundos. El otro que ha investigado, pero música andina y música altiplánica, es Pedro Rodríguez, que también es musicólogo. Él, por ejemplo, ha viajado a Puno y ha hecho todo un estudio sobre los sicuris y todas las variedades de sicuris que hay en Puno. Y ha ido pues a Mandaní, a Mo, a Camilá, a Ilave, no sé si ha ido a Yunguyo, o sea, todas las formas, porque en Puno hay como 50 o 100 variedades de sicuris distintas, ¿no? Él ha registrado y lo ha plasmado en creaciones con su grupo Queñual, y en el primer disco que grabó Queñual, él como compositor adaptó muchas de estas investigaciones a músicas originales. O sea, sí hay estudios, pero no hay un estudio completo de Arequipa en sí. Nosotros calculamos, yo por ahí hice un cálculo, de que en Arequipa hay más de 200 danzas. Y esto hay muchas danzas que ni siquiera conocemos, pero más o menos hay unas 200. Bueno, esto es una excelente oportunidad en todo caso para, justamente le reitero, hacer que esa amenaza pueda convertirse más bien en un desafío. En una oportunidad, ¿no? Una oportunidad. Por ejemplo, yo le he planteado a la alcaldesa mediante mi escrito, porque yo presenté un escrito como presidente de la ONG Arequipa Te Queremos, no solo pidiéndole que abra las vallas, sino que coordine y articule con los chicos. Anoche que estuvimos el programa, hemos conversado con varios directores y promotores de allí, y hemos mostrado que no solo se bailan danzas bolivianas o puneñas, o altiplane. Para mí no existe diferencia entre danza puneña o boliviana. Son danzas altiplánicas. Muchas de ellas se crearon cuando todavía el Perú era uno solo y la parte de Bolivia era el Alto Perú. Entonces ahí se generaron las morenadas. Así es. Entonces para mí no hay mucha diferencia en ese sentido. Pero anoche, por ejemplo, mostramos de que estaban ensayando bachatas dominicanas. Estaban ensayando música urbana, o sea, reggaetón y sus variedades. Hip hop, eso. Estaban ensayando K-pop. O sea, música, los jóvenes, por supuesto. Después estaban ensayando los sicuris. Y aparte estaban ensayando todas y saya, que siempre están presentes, porque a los jóvenes les gustan mucho las danzas atléticas, como la saya, como la tobas, porque son danzas que no lo puede hacer cualquier persona. Tienes que hacer piruetas, tienes que hacer mucho ejercicio, tienes que tener una buena condición física. Yo siempre he dicho que es casi como un deporte hacer eso. Y a los jóvenes les encanta. Claro, pero qué contradictorio y qué risible lo que usted comenta, de que vamos a ser racistas, segregacionistas para determinadas danzas, pero para otras no. Todo lo que es de la costa, bienvenido. Todo lo que es de Lima, de las ciudades, de República Dominicana, de Corea, bienvenido, ¿no? Eso no es extranjero ni nada, los jóvenes, ¿no? De todo lo que es de Puno, de Bolivia, del sur, me imagino que también de Tacna, porque hay danzas en Tacna, hay danzas en Moquegua. Por ejemplo, la danza Los Majeños es típicamente moqueguana, no es de Arequipa, se llaman así los majeños, es una danza moqueguana que viene también al corso, etc. Claro, si son danzas de la sierra, no, acá no, por supuesto, Arequipa es la ciudad blanca, ¿no? Pero si vienen del Lima o de la costa, bienvenido sea, ¿no? O sea, siempre tenemos ese complejo, es un complejo absurdo, estúpido, de creernos más de la costa que de la sierra, cuando nosotros estamos en la cuesta, ¿no? Como dirían. Así es. ¿Ya? Y nosotros tenemos una raíz profunda andina y que se esconde. La cultura
oficial, la cultura, digamos, elitista de Arequipa, porque hay un sector que domina la cultura en Arequipa, el quehacer cultural, que es lo que nosotros vemos en los centros culturales, en las galerías, etc. Entonces, es básicamente la cultura oficial. Esconden el legado andino que tiene Arequipa antes de la llegada de los españoles y que está en los vestigios. Si a mí me preguntaran, porque yo me considero arequipeño a pesar de que no he nacido en Arequipa, si a mí me preguntaran qué tipo de cultura ustedes son descendientes, yo diría que somos churajones. O sea, los cusqueños se reclaman incas, los apurimeños se reclaman chancas, los puneños se reclaman tiahuanacus, en fin. ¿Nosotros qué nos reclamaríamos? Nosotros no somos descendientes de los incas, somos churajones y la gente no lo sabe o no lo considera. Antes de que lleguen los incas, antes de que lleguen los españoles, la cultura churajón estaba en toda la ribera del río Chili, desde Chilina hasta Tiabaya y más allá. O sea, y hay vestigios, hay restos que se han encontrado en Chilina, en el Club Internacional, en el Colegio Militar Francisco Bolognesi, en el centro, en Selva Alegre, donde está el Museo Tumbas de Selva Alegre, que nosotros dejamos listo, pero este gobierno no lo ha terminado de implementar y no lo ha puesto al servicio de la gente. En el Colegio Prescott también hay restos, en Tiabaya, restos, todos restos de la cultura churajón. Nosotros éramos churajones, pero el complejo y los acomplejados que creen que nosotros somos descendientes de los españoles, esconden eso, lo niegan, ¿no es cierto? Entonces, claro, nosotros no tenemos descendencia o ascendencia andina. No, Arequipa fue fundada en San Lázaro, ¿no? En la Plaza de Armas. No, es que la verdad, mucha gente esconde el legado andino que tiene Arequipa. Si nosotros tenemos ese complejo de no ser serranos, de no querer ser serranos, de no aceptar que somos básicamente serranos, va a ocurrir lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Esas son muestras de esos complejos. El complejo de que no, yo no bailo cosas serranas, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ese acomplejamiento trae consigo racismo, ¿ya? Porque como yo no hay fuchis, ¿no? La parte de la sierra, pero yo soy citadino, yo soy hispánico, ¿no? Arequipa es la ciudad blanca por el sillar. No, entonces escondemos la verdadera historia, la verdadera identidad cultural. Pero si aceptáramos de buena gana y con estudios y con argumentos el legado andino, nosotros ya tendríamos un museo de la cultura churajón que no la tenemos. Nosotros ya tendríamos Todo Muerto con un museo de sitio y completamente habilitado para la visita turística y no la tenemos. Tendríamos un monumento de Eloy Linares Málaga como uno de los investigadores que más ha aportado en la investigación de la cultura churajón y no la tenemos. Eloy Linares Málaga ha muerto prácticamente solo, rodeado solo de sus colegas y de familia, desconocido para la gran población de Arequipa, solo se conoce en las universidades, en los ámbitos académicos, y no lo conocemos como si lo conocen a Julio César Tello, a qué sé yo, a Alba en el norte, en fin, o sea, en Arequipa no, ni siquiera hemos reconocido a Eloy Linares Málaga. Yo tuve la pretensión de que el Museo Tumbas de Selva Alegre, que construimos durante mi gestión, la gestión del alcalde Omar Candia, que no se pudo poner ya al servicio de la población porque faltaba el equipamiento, porque una cosa es que construyas tú el edificio, a mí el alcalde me entregó el edificio ya completo, todo pintadito, con mamparas, con luces, con todo, pero faltaba pues la implementación, porque la implementación no es que tú vengas y pongas huacos, no, tienes que poner toda la parte museográfica, tienes que hacer tu plan director, tienes que hacer tu trámite ante el Ministerio de Cultura para que te autorice y para que te apruebe tu plan director, tienes que hacer la caminería, tienes que hacer la pasamanería, tienes que hacer las obras de arte, porque no vas a poner pues todo pelado, tienes que poner gigantografías, esculturas, réplicas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el museo tiene que ser un entorno donde tú vayas y aprendas, no solamente mires, porque claro, ¿de qué te sirve mirar pues las tumbas que están excavadas, qué sé yo, si no tienes el contexto? El contexto se explica por la visita al museo. Toda esa implementación estaba pendiente
y ya se nos acabó la gestión, hubo problemas en la alcaldía, qué sé yo, y la nueva gestión de Rivera tuvo 4 años, 3 años, bueno, con este año más, para poder implementarlo, y no lo implementó. Y ese edificio está botado allí, está encerrado. Y ese era el Museo Churajón, porque ahí la mayoría de las tumbas que se han encontrado son de la cultura Churajón. Y sería el primer museo de sitio, porque es un museo de sitio porque ahí están las tumbas, de la ciudad de Arequipa. Y no lo hizo. ¿Por qué? Primero, porque es ignorante, pues no sabe, no sabe del valor que tiene ahí, del valor cultural y el valor turístico y el valor económico, porque eso generaría ingresos. No le importa. ¿Por qué? Porque él tiene ese mismo complejo de la herencia hispánica, ¿no? Y negar, pues, la herencia. No, para ellos, estos son salvajes, ¿no? Y tercero, que como gestor cultural, como gestor público, pues es un desastre, pues, ¿no? Una de las peores gestiones municipales de los últimos 20 años ha sido esa, ¿ya? O sea, tenía un museo construido, solo le faltaba implementarlo y no lo hizo, porque no le interesa, no sabe, es ignorante, pues. Ha hecho usted una grave denuncia, una grave revelación que ya esta gestión debería en todo caso terminarla. No sé si sería propicio hacerlo en menos de 6 meses que le queda. Yo creo que sí puede porque solo falta la implementación y hay un estudio ya que yo he dejado porque se hizo una consultoría con un equipo de arquitectos jóvenes, arquitectos especializados en museología, ¿ya? Que hicieron el estudio y propusieron el plan director del museo y todo el diseño arquitectónico de los pisos, porque están las tumbas en el suelo. Tú no puedes dejar que la gente entre y pise el suelo porque lo deterioraría. Tienes que hacer caminerías de material ligero, en este caso de madera, con estructuras de fierro, y eso es lo que ellos han diseñado y han propuesto. O sea, está solo para que venga y se licite para que una empresa o alguien lo construya y lo fabrique, ¿no? O la municipalidad misma, ¿no? Entonces, pero bueno, es un tema de presupuesto, de todo, ¿no? O sea, la verdad es que solo falta poquísimo. Pero bueno, ya depende ojalá que la alcaldesa por lo menos revise, pues, y si me pregunta a mí, con mucho gusto yo le daré una copia del estudio o lo conseguiré porque los chicos arquitectos deben tenerlo en sus archivos. Se les ha pagado, por supuesto, por sus servicios. Y cuando yo me retiré, yo puse en la lista de faltantes la implementación del museo, que a mi criterio, y ahí lo pusimos, la propuesta es que sea el Museo Eloy Linares Málaga, Museo de la Cultura Churajón, ¿no? Que sería un gran aporte para ella, sería también otro museo. Por supuesto. Y que traería mucha gente, turistas y todos los colegios para que aprendan quiénes fueron los churajones. Los churajones fueron los ancestros de los actuales arequipeños. Sería un gran acierto, ¿no? Bueno, ha sido un diálogo, una exposición bien didáctica. Yo le agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Y sus últimas palabras, su invocación a las autoridades, al público en general, para despejar algunas dudas y estos nubarrones a veces que aparecen de un momento a otro y que no hacen fácil la convivencia, señor Nilo, sí. Sobre el racismo, el segregacionismo. Ya, mira, mi mensaje iría en esos dos aspectos, ¿no? El aspecto del desarrollo urbano con espacios públicos recuperados para las personas. O sea, valga decir que si el Estado tiene como eje fundamental a la persona, el Estado tanto nacional como regional como local, como las municipalidades, entonces hay que pensar en las personas son más importantes. Hay un estudio que dice que si tú estás en contacto con el pasto, los árboles, las flores, o sea, los parques, tienes mejor salud. Está demostrado. ¿Por qué? Porque el cerebro libera unas ciertas endorfinas, unos ciertos, digamos, neuroquímicos que facilitan la comunicación entre las neuronas, etcétera, que son provocados con el contacto con los árboles. Está demostrado eso. Por eso en las ciudades grandes, en las ciudades desarrolladas, te recomiendan que pases un tiempo en el parque junto a la naturaleza. No es solamente por oler bien, por respirar aire fresco, eso ya es del pasado.
El contacto con la naturaleza es sumamente importante para la salud física y para la salud mental, porque desestrés, etc. Entonces las personas tienen derecho a disfrutar de sus parques, no para mirarlos desde fuera de la reja, sino para estar adentro. Ahora, ¿eso acarrea problemas? Por supuesto, porque la gente va a ensuciar, la gente puede usarlo mal. Hay parques donde los chicos a veces se quedan a tomar en las noches. Es una realidad que no podemos negar. Pero para eso está la municipalidad. La autoridad tiene que asumir la responsabilidad de que los servicios urbanos que se den a la gente tengan que ser cuidados, tengan que ser mantenidos, etc. Yo acabo de ver en la Plaza España, que la han dejado muy bonita, etc., pero han sembrado una serie de luces que no corresponden a un monumento. Hay unas luces LED que están en la canaleta de desagüe, de un color azul, qué sé yo, horrible, que si tú te pones a ver, esto es lo que quería el alcalde cuando dijo, vamos a preservar la cultura. Por favor, ha malogrado la plaza y eso ha costado no sé cuántos millones. El otro mensaje sobre la cultura y la interculturalidad. Si queremos ser, yo por lo menos promuevo y pretendo de que Arequipa sea en el futuro una ciudad cosmopolita, una ciudad que sea el faro de desarrollo, no del sur de Perú, de Sudamérica. O sea, yo siempre he creído que Arequipa tiene el talante y la calidad y la potencialidad para ser el faro de desarrollo de toda el área trasandina. ¿Qué es el área trasandina? El área trasandina es el norte de Chile, todo el sur del Perú, la región macrosur, toda la parte este de Bolivia, el noreste de Bolivia, el norte de Argentina, el sur oeste de Brasil, toda esa zona. Nosotros, esa zona ya tiene una dinámica, digamos, en el ámbito del deporte. Cuando se hacen los Juegos Trasandinos, ya las selecciones que se presentan de los países no son de Santiago de Chile, no es de La Paz, no es de Buenos Aires, no es de Lima. Las selecciones vienen de las regiones trasandinas. Entonces, ¿quiénes vienen a competir? De Chile vienen de Tarapacá, de Antofagasta, de Arica. De Bolivia vienen de La Paz, de Copacabana, de esas zonas. De Argentina vienen de la zona norte, de Salta, de Jujuy, etc. De Brasil todavía no han venido, pero se pretende que en algún momento vengan de la parte sur, este de Brasil. Ese es el área trasandina donde Arequipa sí es protagonista. Y Arequipa debería ser protagonista del desarrollo y también como faro cultural de toda esa zona trasandina. Entonces, qué bonito sería que Arequipa albergue todas las manifestaciones culturales del área trasandina y tenga acceso a esas zonas. Y es mentira, por ahí leí de una gestora cultural que por supuesto parece que no sabe mucho, que dice que si una danza arequipeña fuera Puno, en Puno la segregaría, la votaría. Eso es falso. La gobernadora regional Yamil Osorio llevó una delegación de casi 200 danzarines de Huititi a Puno y fueron bien recibidos, fueron muy aplaudidos y fue un gesto cultural que puso en el corazón de la danza, en la capital folclórica del Perú, que es Puno, una danza arequipeña. Y costó mucho esfuerzo, costó dinero, por supuesto, etcétera, pero se hizo, ¿ya? Y también tengo conocimiento que después también han ido otras danzas ya por su cuenta. La gente de Chivay ha hecho el esfuerzo de ir, no sé cómo le ha ido, la verdad, no he tenido seguimiento, pero sí. Lo que pasa es que cuesta mucho. Lo que la gente acá en Arequipa, mucha gente, sobre todo los arequipeños tradicionales, entre comillas, no saben, es que si acá llevar una danza de 200 danzarines a Arequipa le cuesta plata al gobierno regional, le cuesta plata a las autoridades, traer una morenada de Puno acá no le cuesta un centavo a la municipalidad porque todos ellos pagan. Es el único lugar en Puno. Bueno, hay muchos otros lugares, porque también en Huancayo, los Huaylas, en todos los lugares de la sierra, también de la costa, todo lo que es folclore, la gente paga por bailar. ¿Y cómo paga? Pone su cuota para la banda, alquila su propio traje, pone su cuota para los pasajes, paga sus pasajes. Todos ellos pagan por bailar. Para venir a Arequipa, un grupo, qué sé yo, los centralistas o cualquier otra, una morenada, etcétera, nadie les paga para venir acá. Ellos pagan por venir a bailar y traen una buena banda y la banda cuesta en dólares
$5,000, $10,000. Las bandas bolivianas cuestan $30,000. Es caro. Y los trajes, un traje no alquiles por 100 soles. Trajes que cuestan 1,000, 1,200 soles. Ellos pagan y a veces pagan por un traje de estreno, o sea, un traje nuevo. Y hay gente que se lo compra. Entonces, esa cultura que en Puno pagan por bailar, no la tenemos acá. Porque acá cuando decimos, oye, llevemos un huititi, llevemos un montonero a Puno, dicen, ya, está bien, pero ¿cuánto hay? Primero, ¿cuánto me vas a pagar? No, por favor, no tengo como para pagarte, pero sí te puedo pagar los pasajes. Ah, ya, págame pasajes, págame alojamiento y págame comida, ¿no? Claro, en teoría debería ser así, pero no, pues somos un país pobre. No tenemos plata como para poder llevar a 200 danzarines, que fue un esfuerzo que hizo el gobierno regional, reconocible por supuesto, pero eso no lo puedes hacer siempre, pues. ¿Me entiendes? Entonces, esas son las diferencias. Y mi recomendación sería, pensemos en que Latinoamérica es una sola nación. Nosotros nos reconocemos cuando nos miramos con un mexicano, con un boliviano, con un chileno. Somos iguales. Somos la misma cultura, básicamente con distintas subculturas. Entonces no podemos, pues, estar discriminándonos entre propios peruanos, pues. Es absurdo. Y si Arequipa quiere ser en algún momento una ciudad cosmopolita que albergue las culturas de todo el mundo, lo mínimo que podemos hacer es que sea cosmopolita respecto a las culturas del Perú. Y en lugar de prohibir unas culturas y segregarlas y raciarlas, porque eso es racismo, tratemos de más bien crear programas que incentiven la recuperación de danzas arequipeñas. Vuelvo a decir, en Arequipa hay más de 200 danzas y en Arequipa, en la ciudad, solo se bailan 4 o 5. ¿Ya? Y se baila el carnaval de Arequipa hasta el hartazgo. Ya te aburre bailar tanto el carnaval de Arequipa cuando nosotros tenemos cientos de danzas. Hay danzas de la costa, hay danzas en Camaná, los camaroneros, los arroceros. Hay danzas inclusive de Maliendo que han venido acá a competir cuando nosotros en la municipalidad hacíamos el concurso de danzas regionales y cuando el gobierno regional hace su pasacalle de danzas regionales. Claro, lo ven, pero lo ven como indios, como cholos, no sé. Ay, yo no voy a poner eso, no voy a poner polleras. Entonces, si tenemos ese complejo, nunca vamos a lograr que Arequipa sea potencia en danzas. Pero tenemos potencial, porque los chicos que bailan, hay gente que piensa que los chicos que están bailando en la Plaza España son puneños, son de otro lugar. No, son arequipeños. Quizás sus ancestros son puneños o de otro lado, cusqueños, lo que sea, porque yo he visto inclusive hasta hijos de limeños bailando ahí. Y por supuesto, arequipeños, muchos arequipeños, jóvenes que han nacido en Arequipa, bailan porque les gusta, pues es como, yo, ¿qué puedo discutir con mi hija que le guste el K-pop y que le gusta a Milo J? Ese es su gusto, yo trato de orientar, etcétera, pero yo no pretendería que mi hija baile, pues, algo que no le gusta. A los jóvenes les gusta eso, pero también hay que meterles y hay que inculcarles el sentimiento por la identidad arequipeña, hay que enseñarles. Pero lo primero que hay que enseñarles es que somos churajones, nosotros no somos descendientes de los españoles. Tenemos una cuota de sangre española. ¿Ya? Yo hasta podría reclamar que soy ciudadano español, porque la ley española ahora con la ley del nieto español, yo puedo reclamar, decir mi apellido es Cruz, mi apellido es Cuentas, yo soy descendiente español, pero no me interesa, porque yo soy peruano, y el peruano es una mezcla, pues, de español, de inca, de tiahuanacu. Yo que provengo del área altiplánica, me considero también heredero de la cultura tiahuanaco, de los collas, ¿no? Pero también me considero churajón, porque nosotros somos herederos de una cultura que ya desapareció, pero que en su momento pobló toda Arequipa. Mal que bien, qué sé yo, tiene sus propios estilos, su cerámica tiene sus características diferenciadas de los incas, de los chancas, etc. Era una cultura con particularidades destacables, ¿no? Eso es lo que yo le diría a la gente. Ok, muchas gracias, señor Nilo. Gracias a ti. Suscríbete a nuestro podcast para mantenerte informado.